Hola, hola, estamos ya en Liga Revueltas. Estamos en Liga Revueltas a pesar de un bloqueo de que he sido objeto. Ah, sí, por eso ya me quejaré después. Porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y además pues muy vital, ¿no? Que es el informe sobre violación de derechos humanos en comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, Oaxaca, por parte del proyecto minero San José. Y al respecto pues ha venido a platicarnos de esto. Pues hay estado muy involucrado en la consecución de este informe. Sí, consecución. Y bueno, ¿qué onda, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Rodrigo. Tan duros los bloqueos, ¿no? Pues el de los normalistas en el centro, ¿no? Pero provoca que todos se desvíen y genera un caos vial. Pero bien, pues bueno, hablar sobre el informe, El informe. ah, sobre todo a una década, ¿no? Del asesinato de Bernardo, que un crimen que sigue impune. Bueno, dos Bernardo. Bernardos, ¿no? Bernardo. Méndez y Y Vázquez. Méndez y Vázquez Méndez y asesinados Vázquez. hace ya 10 años. Además, uno de los atentados también hubo personas lesionadas de bala. Y en este contexto también interesante de las decisiones de la Suprema Corte en torno a la ley minera, ¿no? También, y la defensa de las comunidades de su territorio, ¿no? Exactamente. ¿Qué onda? Nuestro invitado. ¿Te puedes presentar con la banda? Hola, mi nombre es Neftalí Reyes Méndez, yo colaboro en Educa y en el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios y es un gusto, un placer, un honor estar aquí con ustedes compartiendo la mesa y la palabra. Muchas gracias, Natalí. Pues nada, esto se presentó hace la semana pasada, ¿no? Y el panorama que dio es bastante desolador. Mineras, pues con la ley de su parte, con las instancias encargadas de procurar pues la ecología, justicia ecológica en el país, también de su parte, eh, con un pues muy pobre o casi nulo control por parte del gobierno federal que afirma no darles más concesiones, pero que no hace más, no hace mucho porque estos territorios que ya ocupan, pues se expandan y los hagan más grandes, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema, Juan Carlos? ¿O alguna pregunta de entrada para Neftali? Bueno, el jueves, el 17 de marzo, presentó este informe que habla sobre la violación a derechos humanos, ¿no? Pero el informe es muy completo, por lo que alcancé a leer, bueno, en estos días. A mí uno de los aspectos que más me llamó la atención es la cuestión financiera, es decir, las ganancias desde que la minera ha operado, creo que desde 2002, ¿no, Neftali? Que tiene alrededor de 15,000 millones de pesos en ganancias brutas, ¿no? Y apenas, bueno, según la minera, una inversión en obra en la comunidad de 177 millones de pesos, es decir, ¿no? Por un lado, en los informes revela también el pago de impuestos, alrededor de 60 millones de pesos, pero, por ejemplo, también hay un informe reciente del INCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad, donde advierte que en realidad las mineras no están pagando los impuestos, al menos no a las entidades federativas, ¿no? Es eso por un lado. También el tema de los derechos humanos que aborda el informe y el tema ambiental, las afectaciones ambientales y la organización, ¿no? La organización comunitaria de defensa. Una primera pregunta, bueno, me gustaría a mí que para los que nos ven, nos platiques, o en tus palabras, de qué va el informe y qué es lo más destacable o lo que revela este documento. Sí, bueno, comentar que el informe parte de una preocupación muy fuerte por parte de autoridades municipales y agrarias de la región, porque empezaron a ubicar hace aproximadamente 3, 4 años una disminución considerable en los pozos de agua potable, en los pozos que utilizan las comunidades para el agua. Muy sentido principalmente en las comunidades de Magdalena, Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Chilazoa, es decir, las comunidades que están alrededor del proyecto minero. Esto se acentuó con mayor fuerza con los derrames de la presa de Jales. La presa de Jales es una presa de desechos tóxicos de la empresa minera. Tuvo un derrame en 2018 y esto aceleró esta preocupación de saber qué estaba sucediendo
en términos ambientales en razón del proyecto minero. Empezamos a profundizar en información que la empresa minera ha entregado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y ubicamos a la Semarnat en este caso, y ubicamos que existen una serie de primeras irregularidades en torno al proyecto minero. Ya se ha hablado bastante de las obras construidas irregularmente. Que son 75, ¿verdad? Son 75 obras de las 81 que compone el proyecto original, que estamos hablando de un 90% del proyecto en la irregularidad, ¿no? Lo segundo es que en este caso deberían realizarse diferentes pruebas a la calidad del agua en las comunidades vecinas, en cuanto a su volumen, es decir, qué volumen cuentan, y su calidad, y diferentes monitoreos que debería estar realizando la empresa. De esto nunca la Semarnat ha entregado información de cuál es el monitoreo que han realizado. Algunos dicen que la responsabilidad toca a Semarnat, después Semarnat dice que la responsabilidad toca a Conagua dice que la responsabilidad no le toca a la empresa, y entonces al final no sabemos quién es responsable de estar monitoreando esos pozos de agua potable. Pero también ubicamos que el proyecto ambientalmente, que ahorita igual podemos profundizar un poco en ello, además ubicamos que el proyecto en sí mismo estaba generando impactos en términos sociales. Los primeros impactos que se generaron en la implementación o en la imposición más bien del proyecto minero fue el ejido de San José del Progreso quien mayormente fue impactado en términos del rompimiento de su tejido social, en términos de que desde que se instauró el proyecto no hay asamblea agraria, no hay autoridad agraria, la autoridad agraria renunció y hasta este momento no existe ninguna autoridad que vigile, en este caso la tierra, que es responsabilidad del comisariado de bienes ejidales, y la asamblea, que no existe en San José del Progreso, aunado a presencia de grupos armados que señalaron las compañeras y compañeros de la COPUBO, y que COPUBO es la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán en San José, y que culminó en 2012 con una serie de asesinatos y personas heridas con arma de fuego. En ese periodo hubieron 2 asesinatos, estoy hablando del periodo 2012, y alrededor de 8 personas heridas por armas de fuego. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las denuncias que habían colocado compañeras y compañeros desde el 2009 y 2010 eran reales, ¿no? Pero por otro lado que no hubo ninguna acción por parte del gobierno federal o estatal para contener dicha violencia o para generar mecanismos de conciliación y de nuevamente una recomposición del tejido social. Y este contexto se estaba dando también en las diferentes comunidades, ¿no? En San Martín de los Cansecos, en Monte del Toro, en Magdalena Ocotlán, confrontaciones dentro de la comunidad y un clima muy enrarecido en términos de rumores y de generar amenazas y violencia en términos sociales. Y el otro componente, que es el tema financiero, y que de esto ya han venido hablando diferentes compañeras y compañeros en el país en términos de la falta de transparencia y de rendición de cuentas de las empresas mineras. Y esto es posible porque están generadas así las leyes para no garantizar y no generar una mayor compensación mínimamente para las comunidades que están siendo afectadas. En ese momento, en 2011, cuando ya estaba el proyecto en etapa de explotación comercial, ubicamos que únicamente estaba dando el 1% de sus ganancias a las comunidades. Después, entre el 2015 y 2016, vino la creación del Fondo Minero, que significa esto, que todas las comunidades vecinas podían participar en proyectos productivos o en proyectos para acceder a esos fondos, y a las empresas les correspondía no pagar el 1%, sino el 5% de sus ganancias, y regresarlo no en términos de proyectos productivos, que vimos que quienes estaban dictaminando los proyectos eran propios trabajadores del proyecto minero, al menos en Oaxaca, ¿no? Y ahora actualmente no se sabe que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador ese fondo sigue y no sigue funcionando, no ha sido repartido a las comunidades, y hay una completa
falta de información en términos de qué sucedió con el fondo minero. O sea, este fondo minero es como para como resarcimiento a la gente por los daños ecológicos, o cómo se comprende este fondo minero. Pues se comprende más bien para equilibrar un poco más la balanza y que las comunidades accedan a más recursos. Por supuesto, en el fondo es una situación de compensación, pero lo que sucedió en San José del Progreso, más que compensar, fue cooptar la resistencia, es decir, a partir de generar proyectos productivos, fueron cooptando a las comunidades. Muchas de ellas decidieron no entrar, de las que ahora forman parte del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, y no sabemos en este momento si el municipio de San José del Progreso ha accedido, porque no hay información oficial en este momento respecto al fondo. O sea, la idea era con el fondo minero es que ya las mineras no intervinieran de manera directa en recursos, sino que fuera a través del fondo para las comunidades. Esa es la idea, la intención de... Porque al principio uno de los problemas que generó el proyecto y un poco la división fue precisamente el manejo de recursos públicos de manera discrecional, tanto a autoridades como a miembros de la comunidad, transportistas, ¿no? Eso fue lo que provocó al principio el uso de este quizás 1% de las ganancias para la comunidad, ¿no? Que se sigue usando de la misma manera, además, ¿no? O sea, se sigue usando de manera discrecional, y los recursos se están dando de manera discrecional. No hay transparencia en términos de hacia dónde se están dirigiendo esos beneficios, hasta dónde impactan esos beneficios a la comunidad. Lo cierto es que revisamos, y eso es parte ahí del informe, una parte importante que estuvimos revisando los niveles de pobreza y marginación en San José del Progreso principalmente, y ¿en qué estaba? Que estás diciendo que estuvieron revisando el asunto del fondo, sí, y el avance de la combate a la pobreza. Del combate a la pobreza, exacto. En 10 años, ¿no? Es decir, revisando los censos de población y vivienda de 2010, cuando no había explotación comercial del proyecto, y revisando el censo de 2020 para ubicar si efectivamente los niveles de pobreza han disminuido en San José del Progreso, y encontramos que no hay ninguna disminución en términos de la disminución de la pobreza, ¿no? En términos sustantivos no existe. Hace 10 años y ahora es lo mismo. 5 de cada 10 personas en San José del Progreso viven en pobreza extrema, ¿no? Que es lacerante, la mitad de la población, y 8 de cada 10 en una situación de pobreza. Esa fotografía era la misma que hace 10 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mientras la empresa está generando mientras la empresa duplicó su producción, es decir, de 1.500 toneladas a 3.000 en menos de 5 años, incrementó la capacidad de producción de molinos, y es por esto también las obras irregulares, y generó otros proyectos en Latinoamérica, principalmente en Argentina. Entonces estamos viendo, por un lado, un proyecto en crecimiento, por supuesto, con una obtención de ganancias estratosférica, pero por otro lado, esta ganancia que no se ve reflejada en términos concretos en la población de San José, y mucho menos en las otras poblaciones que decidieron desde hace 6 años no recibir ya ninguna dádiva de la empresa minera. Oye, bueno, para no dejar de lado este tema interesante, que también es una vertiente que no habíamos escuchado con tanta profundidad, el asunto del fondo minero, es algo que se ha escapado, digamos, de la reportería. Nada más una acotación, una digresión. Vasconcelos decía que la minería era la única industria que no genera riqueza, ¿no? Porque así como explota, así se va y se queda vacío, ¿no? Y eso lo decía hace bastantes décadas, ¿no? Creo que es un ejemplo lo que está sucediendo en San José del Progreso. Efectivamente, nosotros también checamos para un trabajo reporteril en colaboración con otros compañeros periodistas, y efectivamente la calidad de vida o el desarrollo de la comunidad no se ha visto en San José del Progreso, ¿no? Específicamente donde está operando, digamos, la minera. En el caso del fondo minero, ¿por qué dices que no se sabe qué ha pasado con este gobierno? Es decir, porque entiendo que desapareció fideicomisos y desapareció algunos fondos, ¿no? Pero ¿qué han detectado en este caso? En el caso del fondo no hay información oficial, no hay ninguna información. No se sabe qué tanto se está recaudando por parte de las empresas mineras y cómo se está distribuyendo ese financiamiento. No existe información en este momento sobre
qué sucedió con el fondo minero. Y es importante mencionar que el 5% es irrisorio también, Sí. ¿no? Es mejor que el 1%, por supuesto que sí, pero con el 5% las empresas mineras amagaron al gobierno federal diciendo que se iban a retirar del país, que lo iban a denunciar. Hubo todo un revuelo por cuando fue creado este fondo minero, y entonces encontramos que ahora actualmente, aunque el presidente ha dicho que va a haber una mejor distribución de la riqueza por estos proyectos, que todos los proyectos iban a ser revisados y cualquier proyecto que no estuviera dentro de la legalidad iba a ser clausurado, y que no se iban a entregar más concesiones mineras o más permisos, vemos que el poder económico y el poder político que en este momento tienen estos grupos empresariales sobrepasan al gobierno federal, porque ninguna de estas tres condiciones se está cumpliendo en este caso en los valles centrales de Oaxaca. ¿Pero sobrepasan al gobierno federal o el gobierno federal es cómplice de esto? Ambos. El gobierno federal está sobrepasado y también es cómplice de muchas situaciones que suceden en... ¿Por qué está sobrepasado? Porque no tiene capacidad de reacción a todas las cosas que hacen las mineras. Por citar un ejemplo, el derrame de la presa de Jales. Hubo un derrame de la presa de Jales, hay una legislación que debería aplicarse en ese momento, ¿no? El gobierno federal no hizo nada y quedó sobrepasado porque no hay inspectores, ¿no?, que pudieran venir inmediatamente a revisar, o si los existían y no quisieron enviarlos. 2 días después enviaron a inspectores de la Profepa, no llegaron a la comunidad demandada, a la comunidad que estaba demandando, sino llegaron directamente con los trabajadores de la empresa minera. Pero por otro lado, el gobierno federal no generó, y ahí es donde sí está sobrepasado, no generó ningún mecanismo para remediar o para generar con una contención ambiental, etcétera, en esa zona. La zona quedó completamente, no hubo ninguna acción por parte del gobierno federal para remediar esa contaminación, y al final en los estudios realizados se presentó presencia de magnesio y aluminio principalmente. No hubo ninguna acción por parte del gobierno para hacerlo. Entonces, para reparar el daño. En términos de los permisos ambientales entregados, nunca se realizó una inspección para ver si efectivamente la empresa estaba realizando o estaba pegada, ¿no?, a la manifestación de impacto ambiental. La única visita que recibieron fue en 2018, y por lo cual se hicieron acreedores de una sanción, pero 2 años después el gobierno federal entrega los permisos. Entonces está sobrepasado, sí, y por otro lado hay un contubernio por parte, en este caso, por ejemplo, de la Semarnat Oaxaca, porque entregó más de 20 permisos sin ningún mecanismo de vigilancia, sin ningún mecanismo de control para ubicar el impacto real que estaba teniendo el proyecto minero en la región. ¿Te refieres a estos recientes 20, esos permisos por 12 años? ¿Te refieres a esos o son anteriores a esos permisos? Anteriores a esos. Anteriores a esos. Sí, anterior al último de 12 años existieron 22 solicitudes más. O sea, es decir, estamos hablando de 23 permisos ambientales, entre ellos manifestaciones de impacto ambiental por la construcción de la presa, por ejemplo, la presa de desechos, la presa de Jales secos, que fue ampliada en 3 ocasiones, y ahí hubo permisos entregados por parte del gobierno federal, o informes preventivos de exploración fueron entregados sin ningún recato y sin ninguna situación, y todo ello amparado por la Semarnat Oaxaca, ¿no? En este informe se habla de específicamente violaciones a derechos humanos. De forma enlistada, ¿cuáles derechos humanos se violentaron de las comunidades indígenas? Bueno, en el informe profundizamos en tres derechos madre, derechos sustantivos, derechos que no deberían ser violentados, porque a partir de ellos los demás derechos van conectados, concatenados. El primero de ellos, el derecho a la libre determinación, que ha sido violentado
de primera instancia, porque no hay un reconocimiento por parte de la legislación en el país reconociendo y haciendo efectivo un pleno ejercicio del derecho a la libre determinación. ¿Qué significa la libre determinación? La libertad de las comunidades para decidir hacia dónde y qué hacer con su territorio y qué hacer con su sistema de gobierno propio, etcétera. ¿Qué sucedió con el proyecto San José? O con todos los proyectos y las concesiones mineras, que el gobierno federal entregó todas las concesiones entre el 2000 y el 2010, ¿no? Se dieron el mayor número de entrega de concesiones, al menos en Oaxaca, y para esto ninguna comunidad participó o pidió una concesión en su territorio, y actualmente de las comunidades que forman parte del Frente No a la Minería por un Futuro de Todos y Todas, todas ellas tienen sus declaratorias de territorio prohibido para la minería, que fueron entregadas en tiempo y forma ante la Semarnat, y que la Semarnat se la pasó por el arco del triunfo para otorgar estos últimos 12 años a la empresa minera. Estamos hablando del derecho al territorio. Pero decían que eran dos, que rectificaron, que rectificó la Semarnat, o que dijo, ay, no es cierto, eran dos, nos equivocamos. Sí, un error tipográfico, un error de dedo, dicen. Entonces, ¿oficialmente son 12 o 2? Oficialmente no hay nada. Oficialmente no hay nada. No hay información. Más que lo de que la publicó. única, quien ha dado declaraciones en este momento es la empresa minera. Primero, agradeciendo a la Semarnat por estos 12 años, que estaba muy complacida. Y después diciendo que recibió un oficio de la Semarnat diciendo que había un error tipográfico y que no eran 12 años, sino 10 años. Que no eran 12, sino 10 años. No eran 12, sino 2 años. Entonces, esto lo sabemos a partir de lo que dijo la empresa y de la actualización de un portal de la Semarnat que no es oficial, pero que actualiza el estatus de las evaluaciones de impacto ambiental. El estatus fue cambiado el 14 de diciembre, que concuerda con el anuncio de la empresa, y después subieron en línea la resolución, es decir, estuvo en línea durante un día y al siguiente día la bajaron, ¿no? Al siguiente día ya no estaba. La Semarnat públicamente no ha dicho absolutamente nada, no ha emitido ningún comunicado, no ha informado a ninguna comunidad sobre cuál fue el periodo otorgado a la empresa minera, y tampoco ha aparecido el permiso ambiental en la Gaceta Oficial, que es el instrumento del gobierno federal para oficializar cualquier permiso otorgado, ¿no? Sucede así con las concesiones mineras, sucede así con las manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Podría advertirse una ilegalidad, ¿no? Para que lo estén ocultando. ¿O qué podrías advertir ahí? Porque no es una omisión, obviamente lo están, al momento de publicarlo y bajarlo, obviamente están escondiendo algo, ¿no? O sea, ¿qué esconde el gobierno federal? Pero antes me gustaría, para que quienes nos vean o vean este programa, recuerdas que hubo el cambio de gobierno, ¿no? Federal, y entonces hubo la promesa de la Semarnat de empezar un diálogo a partir de la exigencia de las comunidades de no renovación, ¿no? Se comprometió una consulta popular, ahí se llama consulta popular, y entonces es cuando inicia este proceso de las comunidades de hacer sus asambleas, ¿no? Hace sus asambleas, hace sus actos de sus asambleas donde rechazan el proyecto minero, particularmente de estas 12 comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos. Pero si nos puedes platicar qué pasó, porque mientras estaban en ese proceso, sorpresivamente la minera anuncia que ya tiene el permiso, ¿no? Después se dice que no, que era una proyección de la minera, pero en realidad no, sí era una confirmación de la minera, ¿no? Ya por la leyenda que tiene abajo de sus comunicados, pero luego ya después dice, bueno, fuimos notificados que no eran 12, sino que eran 2, ¿no? Y además dice que la minera dice que va a emprender procesos legales para defender, porque el proyecto se implantó en 12 años, no en 2 años, y que así viene en todo el documento. Es decir, se puede creer que en un párrafo se hayan equivocado los 12 años, pero no en todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este proceso? En este proceso, ¿cómo se inició este proceso? ¿Cómo está terminando? Y bueno, entonces, ¿cuál es el compromiso del actual gobierno federal que iba a plantear una nueva política respecto a este tipo de proyectos, ¿no? No hay ningún compromiso del gobierno federal ni voluntad en este momento para
generar una diferente situación que respete y garantice los derechos de las comunidades de los valles centrales. No existe en este momento. Las comunidades han exigido, hace 15 días se movilizaron y tomaron simbólicamente las oficinas de la Semarnat para exigir una audiencia con María Luisa Albores, porque había generado compromisos con las comunidades, como bien lo comentas, y no ha querido dar la cara. Ningún funcionario de la Semarnat en este momento ha querido explicar a las comunidades qué sucedió o qué está sucediendo respecto a ese permiso. Pero sí es importante mencionar que ese permiso fue solicitado por la empresa durante 3 ocasiones. Desde 2019 fue la primera vez que solicitó la ampliación de 10 años más, porque terminaba ya su MIA original, ¿no? su permiso original, y justificar la construcción de las 75 obras irregulares. Que las hizo sin la manifestación. Que las hizo sin manifestación de impacto manera ambiental. ilegal. Así es, de manera ilegal completamente. Y en esta ocasión el gobierno se comprometió a revisar de fondo, ¿no? En este caso Víctor Toledo, que en ese momento era secretario de Medio Ambiente, se comprometió a revisar de fondo cuál había sido o cuáles eran los impactos del proyecto para las comunidades y principalmente en términos de medio ambiente, ¿no? Y esto concuerda con el periodo de los derrames de la presa de Jales, por ejemplo. En la primera ocasión el permiso ambiental fue negado por la Secretaría de Medio Ambiente y ubicó tres razones por las cuales era negado. La primera de ellas es que una manifestación de impacto ambiental es un instrumento preventivo, ¿no? Es decir, se debe de entregar ese permiso antes de construir las obras. En el caso del proyecto ya estaban construidas las obras, una primera irregularidad ubicada. La segunda que ubicó la Semarnat, la segunda es que la manifestación de impacto, el documento que entregaron, no contemplaba los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales del proyecto en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa no estaba ubicando los impactos por todo el proyecto minero, sino una parte del proyecto minero. Esto es acumulativo. Sinérgico son todos los impactos ubicados en un periodo de tiempo, es decir, qué impacto tendrá el proyecto de aquí a 13 años. No venía en ningún momento en el permiso ambiental, en ningún momento se ubicaban cuáles eran esos impactos. Y una tercera razón era que, y además de que los polígonos no estaban bien delimitados, etcétera. Y un tercer elemento era la negativa de las comunidades. En ese momento entregaron también sus actas de territorio prohibido para la minería y el gobierno federal retomó esas actas para decir que además había una oposición de comunidades. ¿Esto fue en 2019? Esto fue en 2010, fue presentado en 2019 y la resolución se dio como 11 meses después, en 2020. Fue presentada en octubre de 2019 y el resolutivo se dio en septiembre de 2020 aproximadamente. O sea, es un periodo bastante largo para poder tomar una decisión. Ante esto, la empresa vuelve a presentar el mismo permiso, solamente cambia de nombre, pero no genera ningún cambio en el permiso ambiental, ¿no? Es la misma información, la manifestación ambiental es la misma que entregó en 2019, solo que nunca un cambio de nombre. Y en esta ocasión las comunidades del frente exigieron al gobierno nuevamente que respetara la decisión de las comunidades y que además ubicara que era el mismo permiso entregado tiempo atrás, ¿no? Entró en proceso de evaluación y en este momento el permiso fue negado nuevamente por la Semarnat. Y en esta ocasión la Semarnat aseveró que había existido una violación del derecho humano a un medio ambiente sano por parte de la empresa minera, que la minera violentó el derecho humano a un medio ambiente sano, dicho por la propia Semarnat en ese momento. ¿De qué año estamos hablando? El 2021 ahora. 2021 ya. 2021 fue la segunda vez que la empresa quiso renovar este permiso y esto habla de que se realizó efectivamente un proceso de evaluación para determinar si había condiciones para aprobar 10 años más o no.
Y en esta tercera ocasión, bueno, en 2021 la empresa nuevamente pide por tercera ocasión la manifestación de impacto ambiental. No genera ningún cambio sustantivo en el contenido, es el mismo documento entregado 2 o 3 años antes, y empieza a generar una serie de presiones ante el gobierno federal y una campaña que ustedes quizá pudieron ubicar, donde la empresa decía que contrataba a 1.200 trabajadores de la región, que había una derrama económica importante y que era uno de los 3 proyectos clave económicos en el estado de Oaxaca, junto con la cervecera en Tuxtepec y la cementera en el Istmo, ¿no? Y la protesta de los transportistas en la Ciudad de México. La protesta de los transportistas en la Ciudad de México y también aquí en la Semarnat, haciendo incluso alusión a que no iban a permitir que se cerrara el proyecto minero. El proyecto, y sí es importante mencionar que estuvo en un momento ilegal entre octubre y diciembre de 2021. Tan fuerte fue la situación que incluso sus inversionistas dijeron que iban a retirar las inversiones si no se legalizaba el proyecto minero. Entonces había una presión muy fuerte, por supuesto, del gobierno, de la empresa, que se alió con el gobierno estatal. Hay un vínculo, una relación muy fuerte entre la empresa y el gobierno estatal. Utilizó a senadores como el andariego, que ahorita no recuerdo su nombre, Jade Cole, Chepi, promoviendo las bondades del proyecto minero, generando puentes para que invitados a hacer un recorrido. La empresa, ¿no? Dialogara con ellos, y la propia secretaria de Medio Ambiente compartió con las autoridades del frente que había muchísima presión para que se otorgaran ese permiso. Y contra todo pronóstico, porque hubo un acuerdo en esa mesa que se tuvo con la secretaria. No estamos hablando de un nivel de dirección, estamos hablando de una Secretaría de Estado, ¿no? Estableciendo compromisos formales con autoridades agrarias y municipales, ¿no? No estamos hablando de una mesa de trabajo legal y formalmente constituida para ubicar cuáles eran las afectaciones en ese caso de este proyecto y el por qué no debían otorgarse 10 años más de explotación comercial. Y contra todo pronóstico y de manera express, en diciembre la Semarnat otorga este permiso. Y opaca, ¿no? Sin informarlo. Sin informar, sin decir nada a las comunidades, incluso quienes eran enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en este caso el titular de la Unidad de Participación Ciudadana, Daniel Quesada, aseguró que no habían entregado ningún permiso y que incluso la Semarnat ya estaba de vacaciones, ¿no? Sí, pero mintió. O sea, mintiendo completamente. Pero en ese momento sí hubo un compromiso de la secretaria, ¿no? O sea, quizás ahorita no, pero en ese momento sí hubo un compromiso, ¿no? Del gobierno federal a través de su representante. El compromiso de la Semarnat fue participar en una consulta comunitaria. Es decir, las comunidades realizarían una consulta, no el gobierno federal, sino las autoridades locales, municipales, organizarían su propia consulta y entregarían los resultados de esta consulta a la Semarnat para ubicar que hay una mayoría de población, de municipios y de ejidos que no quieren el proyecto minero, ¿no? Que están en desacuerdo con ese proyecto, que están sufriendo los impactos ambientales de ese proyecto. Entonces, el compromiso era que iban a participar no solamente Semarnat, también Segop, el INPI, al menos estas 3 instancias, participando y atestiguando de alguna manera la consulta y la entrega de los resultados. Cuando se realizó la consulta, ninguna autoridad llegó, ni el gobierno, ni la Segop, ni la Semarnat, ni el INPI, a las consultas comunitarias, y eso ya fue una primera señal de alarma, ¿no? Porque incumplieron el compromiso de participar en esas consultas. Ese es un incumplimiento. ¿Cómo iban a participar fuerte. como observadores? Iban a participar como la autoridad, pues de alguna manera la autoridad garante de esa consulta, dando legitimidad a la consulta. Una especie de dar fe. Dar fe, exactamente. ¿No?
y de recibir el resolutivo de las consultas en ese momento, ¿no? Y atestiguar que efectivamente hay una cantidad importante de comunidades que no quieren el proyecto minero. Estamos hablando de 12 comunidades que están alrededor del proyecto y que están indignadas por la operación de la minería. Acusaron traición, eso es una palabra fuerte, ¿no? Para un gobierno federal nuevo que está planteando una nueva relación con las comunidades indígenas, ¿no? Y los pueblos y comunidades indígenas. Sí, y el Frente también los acusó de traidores y de serviles, porque hay una actitud servil por parte de la Semarnat para entregar esos permisos de entrada, y de traición porque hasta este momento el gobierno federal, la Semarnat, no ha entregado información oficial a las comunidades. El último diálogo fue en octubre de 2021 y para diciembre ya estaba aprobado ¿no? La manifestación. Es traición a las comunidades de los valles, además porque se habían establecido el compromiso de la consulta que no fue respetado, y además porque en el resolutivo que subieron y que después tumbaron el mismo día, en el resolutivo establecen que pidieron información a diferentes instancias. Pidieron información a el INPI. El INPI dijo que, ojo, porque han habido asesinatos, ¿no? La Profepa dijo que los polígonos del proyecto no estaban delimitados. Los polígonos no tenía la suficiente información técnica para poder ubicar si había impactos o no al medio ambiente en esa región. Al menos estas dos instancias, Profepa e INPI, colocando una serie de observaciones de la falta y advertencias. Y la propia Semarnat, la propia unidad de participación ciudadana, diciendo que, bueno, se les preguntó si querían la consulta, ellos no quisieron. O sea, mintiendo que ustedes no querían la consulta. Mintiendo que no queríamos la consulta, y lo que las comunidades no querían era la consulta organizada por la Semarnat, porque al final querían revertir el acuerdo, ¿no? Es decir, el acuerdo era, la Semarnat participaba en una consulta promovida por las comunidades, y después la Semarnat quiso impulsar su propio procedimiento de consulta, a lo cual las comunidades dijeron, de esa manera no vamos a permitir que nos consulten. Eso es lo que utiliza la Semarnat para decir, pues las comunidades no quieren que se consulten, y no habla en ningún momento de las determinaciones que ya habían tomado las comunidades previamente, o sea, el del no a la minería, que no es una situación que lo dice Neftalí, sino es una determinación que tomaron las comunidades en sus propias asambleas, y que hay actas generadas a partir de esas asambleas que establecen que no quieren la minería. Y entonces no lo colocan, la Semarnat ya tenía en sus manos las actas, ya tenía en sus manos todo, y de pronto, bueno, se le otorgan los 12 años al proyecto minero. Entonces, ¿qué es sino una traición a los acuerdos construidos por las comunidades? Pero no solamente es una traición, ya hablaba de que es una actitud servil, y también es una situación ilegal, que el Frente en su momento también tendrá que tomar acciones. Sí, porque ¿cómo cambias de un día para otro criterios de dos resoluciones anteriores? Pues, ¿cómo los cambias? ¿Cómo justificas un cambio tan radical en el caso de la Semarnat, ¿no? Para autorizar los permisos ambientales? Bueno, recientemente se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparte fue muy esperada, un amparo promovido por la comunidad, ¿cómo se llama? Tecolmini, ¿no? Tecolmini, en Puebla. En Puebla, contra la ley minera, ¿no? Donde argumenta su inconstitucionalidad, ¿no? Particularmente por la decisión, porque se debe tomar en cuenta la autonomía de los pueblos indígenas para decidir sobre su territorio, ¿no? Pero aunque fue un triunfo porque le otorga el amparo, ¿no? La Suprema Corte no fue al fondo del asunto, que era la inconstitucionalidad de la ley. Finalmente sí es un avance en términos jurídicos para las comunidades en su defensa,
pero sigue sin atenderse de fondo el tema, y si sería el mismo camino que ustedes que las comunidades podrían seguir en este término legal para pues para continuar con la lucha, por lo menos por la vía legal, ¿no? Sí, bueno, comentar que como bien lo dices, en el caso de Puebla es una resolución importante porque establece que la Secretaría de Economía, que es la encargada de dar las concesiones, cancele las concesiones mineras. Pero no va a fondo con todas las violaciones de la ley minera en términos de su inconstitucionalidad. Esto ha sucedido en los demás amparos que han sido promovidos por las comunidades en el país, ¿no? En San Miguel del Progreso sucedió la misma situación. En Guerrero, San Miguel del Progreso presenta el amparo y la Suprema dice que antes de que hubiera la resolución, la empresa retira sus concesiones y ya no hubo objeto del amparo, ¿no? Entonces, en el caso de Oaxaca tenemos 2 comunidades que han recurrido al mismo procedimiento, Capulalpan de Méndez, donde de igual forma se estableció que se debían cancelar las concesiones porque reconocían la propiedad ancestral del territorio de Capulalpan de Méndez. Ese es un avance importantísimo en el país en términos de las resoluciones. Y en el caso de comunidades chontales que también presentaron sus amparos en 2020 y donde la Corte también establece que se deben de cancelar las concesiones y que ahí establece que se debe de iniciar un procedimiento de consulta, ¿no? Una vez revocadas para ubicar si quieren o no el proyecto. Al final son resoluciones que si bien no llegan a colocar de fondo el asunto, sí están generando procesos importantes para la defensa de la tierra y el territorio, al menos en Oaxaca y en el país. Pero pese a estas resoluciones, las empresas siguen operando en los territorios. En el caso de Capulalpan de Méndez, donde las autoridades han denunciado durante 2020, 2021 y 2022 que la empresa minera Natividad está trabajando de manera clandestina, sin manifestación de impacto ambiental y con un procedimiento de juicio en camino. De hecho, muchos dicen que están en operaciones, ¿no? Es bueno, es Sí. claro que lo mencionas, porque apenas hace una semana me decían que sí estaba trabajando la minera ahí. Sí, está trabajando. En el caso también de la Chiguiri, se me está olvidando que también colocó un amparo. Ahí habría que dar seguimiento, monitoreando para ver qué ha sucedido con ello, pero la empresa Don David Gold sigue operando también en el territorio pese a existir un resolutivo de esta manera, y ahí hago mención de que el gobierno está sobrepasado, ¿no? El poder económico y político de las empresas mineras y para generar violencia en las comunidades es fuertísimo, y por ello también hay una situación de que una resolución en este caso de un tribunal de justicia no está siendo ejecutado y se mantiene en una situación legal que las comunidades dicen pues, qué está sucediendo aquí, ¿no? En el caso del frente, por supuesto que hay elementos para ubicar que los permisos, en este caso ya sean 10 o 2 años, y fueron entregados de manera irregular en un periodo muy corto y desacatando las decisiones de las comunidades, desacatando el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y desacatando que las obras ya están construidas, ¿no? Una manifestación de impacto ambiental no puede ser un instrumento que funcione de manera correctiva, posterior. Entonces la empresa debería recibir una sanción por esa situación. Hay elementos pues para poder generar un recurso jurídico frente a ello y veremos cuál es la fuerza en este sentido del Poder Judicial para poder generar acciones que... ¿Ya lo te pusieron o están en ese proceso? Está en ese proceso. Está en ese proceso. Esa del Poder Judicial, ¿verdad? Sí. Hace unos días hubo un comunicado, creo que fue previo precisamente a la presentación de este informe, de organizaciones de Alemania, de Suiza, de Canadá, de Canadá, donde es la minera, de Perú,
organizaciones también de México donde advierten una situación al límite. Bueno, esa es la expresión que utilizan en su comunicado, situación al límite, lo que me hace, bueno, pensar que ya hay una molestia muy grande en las comunidades que puede desencadenar otro tipo de movilizaciones. No sé, te lo pregunto, o tú qué adviertes en esta situación al límite que ellos plantean. Sí, es una situación que ha sido generada por el gobierno federal, de entrada, ¿no? ¿Cuál es la situación al límite? Que están exigiendo las autoridades un diálogo, que es un derecho constitucional también, que están exigiendo su derecho a la participación en la toma de decisiones en el país, que eso hablaría de un gobierno democrático. Están exigiendo el respeto al derecho a su territorio, ¿no? Y están exigiendo su respeto a un derecho a un medio ambiente sano, que es condiciones mínimas para sobrevivir, ¿no? Condiciones mínimas para poder generar acciones, en el caso de las comunidades de los valles que se dedican a la agricultura, ¿no? La mayoría de comunidades que participan en el frente, y que no tienen en este momento agua para poder solucionar o para poder generar acciones en ese sentido, ¿no? De desarrollo económico local, comunitario. Entonces, por supuesto que hay una indignación fuerte por parte de las autoridades locales y las asambleas. ¿Cuántos pueblos son los del frente? 12 pueblos. 12 pueblos. Entre municipios, ejidos, bueno, son municipios y agencias municipales, ejidos y comunidades agrarias. Estamos hablando de comunidades que están exigiendo un diálogo con la autoridad federal, que tienen ese derecho, y que el gobierno federal no quiere entregar o no quiere reunirse. Después de la movilización del frente en las oficinas de la Semarnat, la SEGOP se comprometió a generar una mesa de diálogo donde estuviera participando SEGOP y también la Secretaría de Medio Ambiente, y en este caso la subtitular, María Luisa Albores. Se comprometieron en una fecha para tener esta reunión, y días antes dijeron que la secretaria no iba a estar en la reunión y que iba a estar la delegada estatal. El Frente no quiere mantener ninguna interlocución con Semarnat Oaxaca porque ubica el contubernio que existe entre Semarnat Oaxaca y la empresa minera. Entonces la secretaría no quiere dar esta mesa, y por supuesto que esto genera mucho mayor indignación por parte de las comunidades, porque las comunidades dicen, pues no estamos jugando, hicimos compromisos con una titular de una secretaría de Estado, y cómo es posible que a 3 meses o a 4 meses de esos acuerdos ninguno de ellos se haya cumplido, en un periodo además de un gobierno que se dice diferente. En ese sentido, bueno, yo me acuerdo cuando fue lo de la ley la ley de consulta, ¿no? Que se votó y todo esto, el Congreso, la 63, ¿no? ¿Fue la 63 o la 64? 64 creo, ¿no? Sí, Hablas de la consulta estatal. No, de la ley de consulta que sacó el Congreso, la aprobó y todo esto, y fue como anunciada como por todo lo alto, ¿no? Y es curioso porque pues desde el principio se veía que era una ley pues en vías de cubrir una escenografía, pues, ¿no? Un escenario de defensa que no pretendía. ¿Por qué lo digo? Porque el día que se presenta esa ley, recuerdo mucho que está en el Congreso, y una persona, bueno, que tampoco voy a decir su nombre, de una organización social, hizo un acto ahí de permiso a la tierra. Una especie como de incienso, comal, algo así. Ah, sí, fue ¿no? Sí, bueno, ya falleció. Ya falleció. No, tampoco se trata de decir, pero sí, o sea, eso pasó. O sea, había como ya una política ahí claramente del gobierno entrante, obradorista, pues de tender una obra de teatro, ¿no? Una obra de una representación. Porque cuando tú dices, por ejemplo, que la Semarnat Oaxaca está en contubernio con las mineras, entonces, vamos, todos la Semarnat Nacional no sabe nada, o cómo, ¿no? O el gobierno no sabe nada. A lo que voy es que pues, está muy claro también este doble discurso que se está haciendo cada vez más grande, ¿no? Del gobierno al hablar de que está contra, de que se está tirando el neoliberalismo, pero a la larga pues está aplicando o incentiva las mismas prácticas del neoliberalismo, que es este extractor criminal. Porque hay algo que me quedó muy claro de lo que dijeron la vez pasada, cuando presentaron en el Zócalo el informe, y es que tarde o temprano estas mineras, estas mineras se van a ir, ¿no?
van a explotar todo lo que tengan que explotar, van a envenenar todo lo que tengan que envenenar y se van a ir y se van a ir a otro lado y van a dejar ahí toda la situación y van a dejar ahí todo este medio ambiente de ruido y van a dejar toda esta herencia pues de infelicidad, de enfermedad, de sangre, ¿no? De división. Entonces, pues yo no sé si ya tengo una pregunta, ¿no? Porque también está este hecho, aquí podemos ver a Bernardo, ¿cómo se llama? Bernardo Vázquez. Él fue asesinado en 2014 junto con otro Bernardo, que es Bernardo Méndez. 2012, Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez. En ese sentido, o sea, bueno, hay grupos, las mineras incentivan la existencia de grupos paramilitares, bueno, que preguntaron claramente, de perseguir a los inconformes, a la gente que está en contra, a la gente que se manifiesta, a la gente que reclama, ¿no? Porque bueno, también bueno, Juan Carlos me lo comentaba, ¿no? Banda que está en este asunto de la lucha en el Valle de Oaxaca contra las mineras, también acusa pues que de repente pues, se quedan solos, pues, ¿no? Que sí, las organizaciones los apoyan, pero que luego ya no los ven, pues, ¿no? O sea, ya como que no aparecen, ¿qué pasó? ¿Dónde están las organizaciones, no? O por ejemplo, estuvimos invitando aquí a unos comuneros, ¿no? Que ellos eran los que iban a venir, se comprometieron a venir la semana pasada, pues no solo no vinieron, sino ni se acordaban, ¿no? Y ya cuando les dije, no, pues, ¿qué onda? No, pues es que no podemos, porque no estamos nosotros y los demás no vinieron. Entonces, como que lo que empezaron a decir ahí es como que podía haber o hay un poco como de división, o en las mismas comunidades hay como una especie como de apatía hacia esto. Entonces, realmente ante qué estamos, ante qué tipo de lucha y qué tipo de futuro para esta lucha y de presente, ¿no? Porque pues está claro que el gobierno está escenificando su papel no sé, pues de princesa feliz y está claro que también de repente parece que todos están escenificando un papel en el que las mineras pues parecen invencibles, ¿no? Pues, lo que acabas de comentar, ¿no? Magdaleno Cotlán, le han envenenado los mantos freáticos 2 veces, sin ningún tipo pues vamos, de culpa, de responsabilidad, de nada. Entonces, pues lo que hablaba Juan Carlos, nos acercamos hacia ya un asunto pues ya como de imposición clara y también como ya qué tipo de resistencia está surgiendo en ese sentido. O sea, es una resistencia aglutinada, es una resistencia realmente acompañada, es una resistencia que va a llegar a algún lado, o es una resistencia que hacia dónde va, ¿no? O qué es lo que tiene. Sí, bueno, el escenario provocado, promovido, construido, solapado, construido por la empresa minera, impulsado por la empresa minera, es un escenario de división comunitaria, ¿no? De rompimiento completo del tejido social, como pasó en San José, de frenar, de imponer el proyecto, si no se da por la vía legal, por la vía de la violencia y de generar miedo, ¿no? Gatilleros, dices. Sí, lo sucedió con ambos Bernardos, ¿no? Fueron asesinados. Y hasta este momento, que es una situación preocupante, es que para las personas asesinadas no hay justicia, ¿no? Los presuntos asesinos materiales fueron absueltos en 2017. El presunto asesino intelectual, que en este caso era el expresidente municipal también, ¿no? De San José, por eso fue asesinado. ¿no? Era un hecho muy curioso además, ¿no? Porque dicen que se iban haciendo para atrás y que su escolta mismo le disparó, ¿no? Sí, que no se esclareció además nunca, ¿no? Ese asesinato de ese expresidente municipal también. Así es, no se esclareció, ¿no? Hay una situación también de impunidad ahí. El presidente municipal, cuando se impuso el proyecto minero, también fue asesinado, ¿no? En un enfrentamiento donde fue asesinado también el regidor de salud. ¿En dónde? ¿En San José? Sí, eso sucedió en 2010. O sea, primero fueron asesinadas las autoridades municipales, después son asesinados Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez, después es asesinado también el expresidente municipal. O sea, estamos hablando de una situación, de una descomposición social terrible, ¿no? Que terrible. Persiste, ¿no? Porque yo hace poco te lo platiqué, ¿no, Rodrigo? Que fui a entrevistar a una de las víctimas del atentado contra Bernardo Vázquez.
Y cuando entramos a la comunidad, pues vemos acá una iglesia moderna que creo que ayudó a construir la minera Cuscatlán, y de este lado la antigua minera, digo la antigua iglesia, ¿no? La entrevista fue de este lado porque ella no podía pasar por aquel lado, ¿no? Era muy extraño, ¿no? Es decir, porque de este lado estaban los pro minera y de este lado los antimineros, ¿no? Entonces era una situación que no solo, digamos, no solo está en el imaginario o en la percepción social, sino que incluso la división es física, ¿no? Eso es muy, muy extraño, ¿no? Es un fenómeno muy raro, ¿no? Entonces, Sí, hay una división territorial, ¿no? exacto, sí, Hay un control territorial ahí, sí lo puedes ver, ¿no? que se ve, se palpa, ¿no? Se palpa, ¿no? Y el Palacio Municipal tomado desde el 2009, ¿no? Las autoridades despachan en oficinas alternas o en sus casas en un primer momento. Dos fiestas patronales, ¿no? Patronales ahí, una auspiciada por la minera y la otra por la comunidad, la resistencia. Entonces sí, hay un control territorial por parte de la empresa, como bien lo comentas, y una serie de asesinatos terribles, ¿no? para la comunidad. O sea, 4 personas al menos asesinadas en el marco de la imposición de un megaproyecto, 2 de ellos defensores, ¿no? 8 heridas además, ¿no? 8 personas heridas por arma de fuego, ¿no? Hay personas que todavía tienen incrustada la bala, 2 de ellas de gravedad, Rosalinda y Andrés, ¿no? Que venían cuando emboscaron a Bernardo. Sí, hay un escenario muy fuerte, promovido y de mucho miedo, ¿no? por el parte de desalojo la también, empresa. ¿recuerdas? Y el desalojo violento, ¿no? En ¿Cuál desalojo? 2009. Cuando toman por varios días los accesos a la entrada minera y en San José del Progreso, y se presenta un desalojo, creo que eso fue con Gabino Cue, ¿no? ¿2009 dices? No, fue después, con ¿no? Ulises. ¿Fue con Ulises? Fue con Ulises. Sí, 2009 dice. sí. Sí, el desalojo forzoso, ¿no? La comunidad decidió tomar las instalaciones del proyecto porque ninguna autoridad hacía caso. Decidieron, pues sí, en el ejercicio de su derecho al territorio y a la libre determinación, tomar las instalaciones del proyecto. Y días después se genera un operativo con más de 1.200 policías estatales y federales para desalojar a las personas inconformes, ¿no? Que además aprovecharon cuando la mayoría eran mujeres, recuerdo, ¿no? Aprovecharon el momento. Sí, entonces hay una serie de violencias dentro de la comunidad que fueron generadas una vez que llegó la empresa. Y en los primeros años, las autoridades, al menos del estado de Oaxaca y federales también, decían, pues es que ellos de por sí son violentos. O sea, y la empresa minera diciendo, ¿no? de por sí las comunidades son violentas, de por sí esa región es violenta. Nosotros no tenemos nada que ver con la violencia que está sucediendo en la comunidad, ¿no? Y si tú vas a los registros de esa zona, no se había generado una situación tan alarmante como la que se registró a partir de la llegada de la minera. Siguiendo con la pregunta de Rodrigo, en esta situación al límite, ¿crees que se reactive un proceso de resistencia similar al que se inició al inicio de la imposición del proyecto minero, y paralelamente el tema jurídico? ¿Crees que pueda ir hacia allá por la situación que ha provocado las mismas autoridades? Sí, porque además la gente se está jugando la vida, pues, sí, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? Las comunidades, las autoridades están ahí con una... Bueno, de entrada se han generado, o las propias comunidades han generado condiciones para fortalecer su organización comunitaria en un primer momento, ¿no? Eso es importante mencionarlo, porque las autoridades dijeron que las asambleas de cada comunidad, de estas 12 comunidades que hicieron asambleas entre el 2015 y el 2019, en estas asambleas las comunidades dieron su testimonio, ¿no? Tanto personas principalmente afectadas por el proyecto en San José del Progreso, que fueron recorriendo las comunidades y hablando de los impactos que habían o que estaban sufriendo. Y a partir de ahí las asambleas determinaron: 1, proteger y defender el territorio; 2, establecer esta lucha por las vías legales, ¿no? Y 3, que son movimientos pacíficos. Es decir,
las acciones generadas por las comunidades en defensa son acciones pacíficas, ¿no? Para no generar mayor confrontación. Y bien interesante porque la empresa estaba utilizando a trabajadores, es decir, contrataba a personas de las diferentes comunidades para generar una corriente de opinión favorable al proyecto en las demás comunidades. Y lo que las asambleas determinaron es: no les vamos a negar su derecho al trabajo, es decir, pueden trabajar las personas que quieran dentro del proyecto minero, no se les va a suspender ni a generar ninguna restricción frente a ello, pero en la comunidad no pueden promover el proyecto. O sea, ese es su trabajo, se va a respetar su trabajo, pero ya hay una determinación comunitaria que aquí en esta comunidad no va a haber minería y no vamos a permitir que entren personas externas o personas del proyecto a estas comunidades, ¿no? Creo que eso fue interesante. Lo otro es que no establecieron, pues va a defender el territorio X o Y persona, ¿no? Porque tienen una trayectoria de lucha, por así decirlo, ¿no? Las asambleas determinaron que eran sus autoridades municipales o agrarias las que iban a estar representando esta lucha, y es decir, las autoridades no están participando por su propia voluntad, están respondiendo a una voluntad de las asambleas comunitarias, ¿no? Estas 12 de las 12 comunidades. Y a partir de ese elemento, todas las comunidades recibían una visita de la empresa cada año a ofrecer fiestas, a ofrecer pavimentación de calles y a ofrecer centros de salud. Y las comunidades, a partir de la realización de las asambleas, determinaron que no iban a permitir ninguna dádiva más del proyecto minero. ¿A partir de cuándo eso? Eso a partir de 2013, 2014, donde ya no se les recibe, ¿no? Ni a las de relaciones comunitarias de la empresa, a ningún trabajador para promover el proyecto en las comunidades, y ningún apoyo. Las autoridades municipales y agrarias tienen prohibido recibir recursos por parte de la empresa minera, para frenar el proceso de división comunitaria y de cooptación que ya estaba en puerta en muchas de las comunidades. Había un clima de mucha tensión por los trabajadores que estaban promoviendo el proyecto, por los propios representantes o trabajadores de la empresa de relaciones comunitarias que visitaban, y por los recursos que eran pequeñísimos, ¿no? Sillas para la autoridad municipal, escritorios para la autoridad agraria, que es irrisorio, ¿no? Entonces determinaron que no lo iban a recibir, y a partir de ahí ha iniciado un proceso de recomposición social comunitaria en todas las comunidades que integran el frente. Y creo que ese es un avance importantísimo, fundamental para frenar en un primer momento el proceso de violencia y división que estaba promoviendo la empresa. Esto no pudo darse en San José del Progreso por las condiciones que ya había platicado previamente, de los asesinatos, de violencia, etcétera, pero en las demás comunidades se ha podido frenar, y también se ha logrado frenar la expansión del proyecto minero, porque pretendían o ya estaban realizando exploraciones en Magdalena Ocotlán, en Monte del Toro, queriendo dividir a la comunidad de Monte del Toro, en San Martín de los Cansecos. Y lo que la empresa decía cuando iba a San Martín es: pues ya Monte del Toro aceptó, ya recibieron los recursos, ya está en puerta los proyectos. Y cuando iban a Monte del Toro decían: San Martín ya aceptó, están en puerta los recursos, están en puerta ya proyectos que va a beneficiar a la comunidad. Y cuando se encontraron, vieron que ninguna de las dos habían otorgado ningún permiso. Era mentira. Oye, Lafitari, bueno, a mí sí me gustaría, bueno, por ejemplo, dos preguntas. Bueno, antes una aclaración: son 80.000 hectáreas, ¿no? La que tiene concesionadas la minera, ¿no? Estas 80.000 hectáreas abarca estas 12 comunidades. Y es para explotar plata y oro, esencialmente, ¿no? Te quería preguntar, ya digamos en una posición quizás no ideológica, pero que siempre
en ese tipo de disyuntivas se plantea, ¿no? No es que los antimineros o los que se ponen los proyectos, megaproyectos, están en contra del desarrollo de Oaxaca, por eso las comunidades no progresan, por eso esto, sería una primera pregunta, ¿cuál sería la respuesta a este argumento que generalmente siempre se plantea? Incluso se tacha a Oaxaca como un estado que no quiere el desarrollo, ¿no? Que es una sociedad cerrada, ¿no? Por no aceptar ese tipo de proyectos mineros, ¿no? No solo hablando de esto, sino también del corredor interoceánico, de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina y otros proyectos hidroeléctricos que están ya. Lo que se está planteando ahora, que también una supercarretera Oaxaca-Tuxtepec, ¿no? Por este río Cajonos, en fin, ¿no? Incluso la misma presa Paso Ancho, que al final fracasó en el gobierno de Gabino fue, pero que ahí se invirtieron bastantes recursos para traer agua hacia acá. Y otros que han advertido que incluso algún abogado planteaba es que muchos de los conflictos agrarios en las comunidades pareciera que surgen de manera natural por sus territorios, pero en realidad lo que se ha observado es una operación sistemática del Estado en generar confusión sobre los límites a través de la expedición de decretos presidenciales contrarios a los documentos, ¿cómo le llaman ellos? ¿Originales? Sí, originales, que muchos de ellos tienen de la colonia, ¿no? Incluso han advertido la desaparición de documentos, como en el caso de San Vicente Coatlán, ¿no? Que desaparecieron del Archivo General de la Nación los tomos que hablan sobre San Vicente Coatlán, ¿no? Ese por un lado, el tema de qué tan certero o verdadero es este argumento, ¿no? De quienes tachan a quienes se oponen a estos proyectos como gente que no quiere el desarrollo de las comunidades de los pueblos indígenas o del Estado. Y por otro lado, y ahí tomando una idea de Rodrigo Islas, porque efectivamente la ley de consulta pública, la ley de los derechos de las comunidades indígenas, que a nivel federal, pero que también hubo varios foros para que se reconociera aquí en Oaxaca. ¿Recuerdas que empezaron con Gabino Cue una serie de foros, muchos de ellos incluso encabezados por Adelfo Regino Montes? Yo estuve en uno de ellos en la costa con el pueblo afromexicano, que después se atora en el gobierno de Gabino Cue, y creo que ya con Morena se aprueba, ¿no? Pero lo que estamos viendo en el caso del corredor interoceánico, por ejemplo, en el mismo de Tehuantepec, es que estas consultas públicas a las comunidades y pueblos indígenas, en lugar de ser un instrumento de las comunidades indígenas para determinar sobre su territorio o no, al final se está convirtiendo en un instrumento del Estado para legitimar la imposición de estos megaproyectos, ¿no? En el caso del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, amparados en esta ley, se desarrollaron asambleas comunitarias, pero que muchos tachan de ilegales, ¿no? De acarreados, de que hubo gente que aparece en las listas, pero que ya había fallecido, de firmas. Y además estrategias en las que se plantean en las comunidades que se utilizaban igual en los gobiernos del PRI y en los gobiernos del PAN. ¿En qué consisten estas? En decirles a las comunidades: acepten el proyecto y van a tener carreteras, van a tener centros de salud, va a haber trabajo, va a haber esto, les vamos a dar esto, les vamos a dar aquello, ¿no? Es como una especie de un intercambio. Coco Watch. Exacto, sí, o sea, es como una especie de, pero además como un intercambio tramposo, ¿no? Es decir, tú déjame explotar esto, yo te doy obras, ¿no? Obras públicas, vas a tener un hospital, vas a tener esto, en fin, al final de cuentas, pareciera que la ley de consulta o la ley de los derechos de los pueblos indígenas, más que un instrumento de defensa de las comunidades, se está convirtiendo en un instrumento del Estado para imponer sus intereses, ¿no? Sí, pero fue, ¿no? Sí, bueno, es importante comentar que todo proyecto genera un impacto, ¿no?, al ambiente. Desde la construcción de un puente, una carretera, o sea, cualquier proyecto impulsado va a generar, por supuesto, un impacto al territorio y al medio ambiente. En el caso de Oaxaca no estamos hablando de proyectos pequeños, sino, como ya lo comentaste, de megaproyectos, ¿no? Muy particularmente la minería es evidente los impactos que genera, no se pueden ocultar, ¿no?
y apelo en ese sentido a la inteligencia de quienes nos escuchan, de quienes nos leen, de que evidentemente también hay una posición ya generada. Yo creo que hay muchísimas comunidades en Oaxaca que cada vez no se creen este discurso del desarrollo, ¿no? O sea, en el caso de la minería hay una oposición generalizada de las comunidades donde dicen, a ver, ¿no? No, minería, ya ubicamos que, ¿no? Porque ha sido evidente en el caso de Tlacolula con el proyecto del Águila y en el caso de San José con el proyecto San José, ¿no? Son los dos referentes de la imposición de proyectos mineros en el estado, y creo que hay cada vez una oposición más generalizada en el sentido de no permitir que vuelvan a entrar. Y sucedió con, por ejemplo, la comunidad de Magdalena Teitipac en 2013, que lograron frenarlo, ¿no? Lograron frenar el proyecto y expulsar. Marchó casi toda la comunidad, ¿no? Sí, ¿no? Como 2,000 personas ahí congregadas y exigiendo que se retirara la concesión. Está sucediendo en los Chimalapas con los proyectos mineros, ha sucedido en la Mixteca, está sucediendo en la Sierra Norte, aquí en los valles. Creo que hay una conciencia colectiva en este sentido de que la minería sí está generando impactos y de que no es cada vez se cae en la opinión pública el discurso del desarrollo, al menos en temas de proyectos mineros, ¿no? Por otro lado, las comunidades del frente, las comunidades de la sierra han argumentado que sí quieren desarrollo, por supuesto, ¿no? Estamos hablando del 50% de la población en los valles en una situación de pobreza o pobreza extrema, que es lacerante, pero que las propias autoridades, al menos las que han participado en el Frente No a la Minería, lo que están intentando es retomar o recuperar o generar fuentes de empleo que no comprometan el medio ambiente, ¿no? Han generado jornadas de reforestación, han fortalecido sus proyectos productivos, principalmente de agricultura. En el caso de la sierra, proyectos forestales, ecoturísticos o de turismo, ¿no? O sea, creo que hay una posibilidad y una vía de desarrollo construido desde las comunidades para enfrentar esta situación de a ver, ¿no? Vamos a generar nuestro propio desarrollo y no queremos proyectos que al final ni van a beneficiar a la comunidad, y porque muchas comunidades de Oaxaca tienen una experiencia previa con proyectos mineros, ¿no? Existió minería del pasado con impactos importantes en el medio ambiente, ¿no? Hay dos sitios catalogados por la Semarnat como pasivos ambientales, es decir, que no puede haber ya remediación en esos territorios. Uno de ellos es Capulalpan de Méndez y el otro es Los Ocotes, aquí en los valles centrales. Es decir, las comunidades tienen experiencia de minería del pasado, y con lo cual con esta nueva minería han generado una resistencia importante, y están generando también condiciones u otras acciones para promover el desarrollo propio y generar fuentes de empleo. Santa Catarina Minas con la producción del mezcal, Monte del Toro con toda su apuesta en términos de producción de alimentos, tomate, chile, maíz, Los Ocotes, el Vergel, San Martín de los Cansecos con toda su impulso para reforestar y generar otras condiciones. O sea, hay acciones que quizá no se ven, porque además casi siempre los medios colocan las afectaciones, que por supuesto queremos que se visibilicen, y la resistencia de las comunidades, pero poco se ha hablado, y qué importante la pregunta del desarrollo sobre qué acciones han generado las propias comunidades para no comprometer el medio ambiente de sus comunidades y generar y fortalecer proyectos propios de recuperación, por así llamarlo, económica. En términos de las consultas, ha habido asambleas promovidas por las propias comunidades. Por supuesto que hay una ley de consulta, hay protocolos construidos, pero ninguno de ellos ha respetado el derecho al consentimiento de las comunidades. Como bien lo comentas, en la mayoría de consultas realizadas hay un patrón al menos de 3
situaciones que han sucedido con estas consultas promovidas por el Estado, ya sea el gobierno federal o gobierno estatal, que ha participado también en estas consultas. El primer elemento, no hay información suficiente para poder determinar una decisión respecto al proyecto, ¿no? Es decir, estamos hablando, lo mismo ha sucedido con proyectos energéticos, con los proyectos eólicos, con proyectos como el transísmico, donde se han realizado varias consultas, o en el caso acá de Los Valles, donde se realizó la consulta para revocar del agua, ¿no? el decreto del agua. Decreto del agua, que bueno, al final fue un triunfo, ¿no? Al final, pero nunca dieron información. Ahí se les solicitó cuál era la situación del acuífero en este momento por existir un proyecto minero ahí. Nunca entregaron esa información. Y en las demás consultas no ha habido información suficiente para determinar cuál va a ser el impacto generado y poder tomar una decisión respecto a ello, ¿no? La información no ha sido suficiente en estos procesos de consulta. Lo segundo, en muchos de los casos no ha sido una consulta previa, ¿no? Porque ya el megaproyecto se está implementando. Y en este sentido las consultas que se están realizando no son consultas previas, ¿no? Y lo tercero es que no son libres por la contratación de grupos de choque que han participado en esas consultas y que al final no permiten tomar una decisión libremente por parte de las asambleas, ¿no? Porque hay intimidación, porque se dan en un marco de amenazas. Porque también entran los partidos políticos, porque ¿no? están, sí, con un proceso muy turbio, ¿no? Entonces, si no hay información suficiente, si no hay información, si no es una decisión previa y si además tampoco está haciendo una acción de manera libre, ¿no? Donde la ciudadanía realmente exprese libremente su decisión, encontramos que pues hay una irregularidad en todas las consultas implementadas y que al final lamentablemente sí están favoreciendo intereses privados, sí están favoreciendo intereses en este caso empresariales, y volvemos a la pregunta de sí es desarrollo, pero desarrollo ¿para quién? ¿O para quiénes? ¿No? Y cómo se está comprometiendo el territorio y el medio ambiente y la paz comunitaria a partir de la llegada de estos proyectos, y al final este desarrollo no se está traduciendo en beneficios concretos para la ciudadanía. Entonces la ciudadanía ni participa, no hay condiciones para la participación fuera de los partidos políticos, ¿no? En la toma de decisiones importantes, necesarias para el país, ¿no? Al final la ciudadanía se ve comprometida en su tejido social, en términos de la violencia, en términos del miedo. Al final la ciudadanía no tiene la información suficiente respecto a estos proyectos y resulta la primera afectada en términos ambientales, en el caso de San José, por todo el ruido, el polvo, la contaminación del agua, que todo momento es negada por la empresa, pero que en el informe, según datos de la propia empresa que ha comentado, que son sesgados además, pero que sí hablan de un impacto importante, al menos en el área del proyecto, ¿no? Una disminución importante, considerable en la calidad del aire, en la calidad del suelo, en la remoción de capa vegetal, en la emisión de ruido, ¿no? Entonces, sí el desarrollo, pero ¿a quién está beneficiando y en qué condiciones se está dando ese desarrollo? Creo que son algunas preguntas que están ahí y que es importante seguir profundizando en ellas. Pero lo cierto es que las cosas no están más amables que hace años, o sea, pareciera como que no, en lo que respecta a los pobladores y a la fuerza de la minera, pues no decrece, pues, ¿no? Al contrario, se hace más grande, pero se hace más grande también en el discurso de que no se está haciendo más grande, en el discurso de que está siendo medida por un gobierno que no lo está haciendo. Entonces, en ese sentido, pues hay una palabra acá, ¿no? Justicia para San José del Progreso, cancelación del proyecto minero San José. ¿Qué tan factible es eso en estos momentos? ¿Qué tan factible será eso en los siguientes años? ¿Qué tan factible es eso en el escenario en todo este escenario que acabamos de describir, ¿no? De imposición extractivista, de complicidad gubernamental, de división de comunidades,
de violencia extrema, gente asesinada, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va esta exigencia de cancelación del proyecto minero San José? En momentos en los que, pues el asunto parece estancado en la brutalidad y en la imposición, y en, no sé, en Magdaleno Cotlán con el mantos freáticos envenenados 2 veces. Sí, agregaría nada más, habrá un punto medio, porque te acuerdas cuando hablábamos con Lalo, decía, bueno, puede haber un punto medio, ¿no? Donde se negocie con las comunidades. ¿Habrá un punto medio en el caso de la minería, en el caso de San José del Progreso? No sé, me refiero a un punto medio donde, bueno, está bien que la minera opere, pero bajo ciertas circunstancias y condiciones. Uy, preguntas, buenas preguntas, preguntas, que opere buenas bonito, preguntas, que opere buenas bonito. preguntas. Que nos trate chido la Que nos minería. trate bien. Bueno, de entrada, en el país, ya no sé en Mesoamérica, pero al menos en el país, no hay un proyecto en este momento que esté respetando y garantizando mejores condiciones de vida para la ciudadanía. Son proyectos privados, no es un proyecto de utilidad pública como está colocado en la ley minera. Y esa ley minera fue construida en los años 90, ¿no? Es la punta de lanza después para lo que fueron las reformas estructurales, ¿no? de Peña Nieto. Que se impulsan desde Salinas, Cedillo. O sea, hay una problemática de origen en la construcción o en la ingeniería, en la estructura legal del país que está permitiendo ese saqueo. Ese es un primer elemento que enfrentamos todos, o que enfrentan todos los movimientos contra el extractivismo en el país. Un marco jurídico que no te da, y que por eso están denunciando su inconstitucionalidad. Pero el Estado, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Judicial le quieren entrar a solucionar de fondo esa problemática. Esta ley, además la ley minera, sorprendentemente no establece ningún mecanismo para la cancelación de la concesión minera, a no ser que sea la empresa quien se desista. Es decir, la empresa puede contaminar y no hay ningún mecanismo para cancelar la concesión. La ciudadanía no puede estar de acuerdo y no existe ningún mecanismo para la cancelación. Se puede romper el tejido social y haber asesinatos de personas y no hay ningún mecanismo para cancelar la concesión minera. La empresa incluso no puede pagar sus responsabilidades fiscales. Hay una serie de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en todo el desarrollo, en toda la implementación del proyecto, y no hay ningún mecanismo para la cancelación. Entonces, dentro de las concesiones mineras. Y es por eso que se está denunciando que la ley minera es inconstitucional, ¿no? Una ley necesariamente es importante que esté dotada de dientes. En el caso de la ley minera no existe ningún mecanismo, ¿no? Junto con otros que no voy a profundizar en ello, pero puede ser la causa de utilidad pública, ¿no? Como es de utilidad pública, se puede expropiar, si no están de acuerdo, se los vamos a rentar, y tiene preferencia, y eso es otro elemento que colocó la ley minera. La minería tiene preferencia sobre cualquier otra actividad económica en el territorio. Es decir, está sobre terrenos forestales, sobre terrenos urbanos, sobre cualquier uso forestal, agrario, pecuario, etcétera. ¿Sí? Tienen preferencia sobre cualquier otra actividad. Y es una actividad de utilidad pública. ¿Qué significa la utilidad pública? Que los beneficios obtenidos por ese proyecto deberían repartirse equitativamente en toda la ciudadanía del país. Entonces, eso no está sucediendo porque es una actividad privada. Y debería de establecerse así. ¿Y el gobierno qué se lleva? ¿Por qué este apoyo y por qué esta complicidad? O sea, el gobierno federal, ¿en qué, se lleva parte de estas ganancias? Pues, ¿qué se llevaron más bien, no? Ajá. Vicente Fox, Felipe Calderón, cuando entregaron toda... Además de cabildeo previo, ¿no? Que hacen las empresas transnacionales, ¿no? El cabildeo previo que generalmente es sobornos, ¿no? Sobornos, ¿no? Para la utilización de estas
estas concesiones o de megaproyectos. Mira lo que pasó con Walmart, ¿no? Que también es algo que tiene que investigar, ¿no? Con usos, el cambio de uso de suelo, los Walmart que están aquí, la explotación del agua, etcétera, ¿no? En fin, por un lado los sobornos, ¿no? Que serían... Sí, y además Pero estamos... a lo que me refiero es que ¿qué intereses protege el gobierno? O sea, protege los intereses de la minera, pero ¿cuáles son sus intereses en esos intereses de la minera? O sea, pues tiene que tener algún tipo de motivación, ¿no? O sea, porque bueno, se nos suena la fortuna Silver Mines y pensamos que todo se va para Canadá, ¿no? Y que acá explotan todo y todo se lo llevan y se va para ¿no? El señor Trudeau se lo lleva todo. Pero ¿cómo se reparte la cosa? ¿O cómo es que el gobierno... o por qué el gobierno sigue sosteniendo ese doble discurso de sí, estamos a favor de lo mejor, pero las mineras son intocables, las mineras son casi sagradas, las mineras son un pilar económico en este país? O sea, o sea, más allá de los beneficios de los gobernantes, ¿no? Que está claro que, bueno, que Felipe Calderón, pues bueno, salió ¿no? En jauja con las mineras, ¿no? Su esposa fue apoyada por el señor que lamentablemente falleció. Ay, sí, Antonio. No, qué bueno que falleció. No, cierto. Valleres, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Valleres, algo así. El de Grupo México, ¿no? ¿No es el Grupo México? No. Valleres. Pero precisamente aquí en el informe lo que se advierte es, bueno, en esta parte que yo leí es que precisamente no hay transparencia sobre a dónde se va, por ejemplo, la recaudación de impuestos, ¿no? Por ejemplo, dice que ha pagado 660 millones de pesos, ¿no? Por tratar de impuestos federales causados, ¿no? Al SAT. Eso en un informe que se publicó en el Financiero en 2021, ¿no? Y luego el estado financiero habla de pago de impuestos que era de 74.811.000 dólares, ¿no? Que a cumplir con sus obligaciones se quedó con 45, pero aquí mismo advierte que no se sabe en qué se está invirtiendo, quiénes son beneficiarios de esos impuestos. Bueno, de dichos impuestos en el caso de, en resumen, está hablando de que hay por lo menos 660 millones de pesos impuestos pagados por la empresa, ¿no? Minera, pero que no hay, y si es de utilidad pública, pero bien no se sabe hacia dónde va ese recurso, ¿no? Es lo que establece el informe, ¿no? Sí, porque más allá de la complicidad hay una protección por parte del gobierno, ¿no? Hay una protección de los intereses mineros, bueno, sobre todas las cosas, pues, aunque el discurso sea que no, que la cosa va al revés, que la cosa va con la gente y todo eso, pues parece ser que no parece ser, sino es que los intereses económicos de la minería en México son impresionantes, son sagrados, son políticos, o sea, vamos, ¿hasta dónde lleva esto? Sí, bueno, comentar que esta condición no se dio en 2 años, ¿no? Es producto de un trabajo político de las empresas desde hace 30 años, cuando empezaron a colocarse las primeras cambios estructurales para un modelo neoliberal en el país, ¿no? Entonces, en este caso, los minerales que pasan a ser una actividad de utilidad pública, y que de ahí se empieza a desatar toda la entrega de concesiones. Todo esto se dio en 30 años. O sea, es tratar de revertir, y ahí creo que Andrés Manuel, cuando dice, bueno, es que es una herencia de gobiernos anteriores, es real, es verdad. Hay una estructura de Estado que está beneficiando a los proyectos mineros en el país. Y a esto le han llamado que es una cooptación política del Estado, ¿no? Las empresas o el poder económico ha cooptado al Estado en la toma de decisiones, en términos de legislación, en términos también judiciales, ¿no? ¿Por qué un poder como el judicial no quiere entrar de fondo a revisar una ley que es anticonstitucional, ¿no? Porque el legislativo no ha generado acciones o retomado las acciones ciudadanas para reformar el marco jurídico. En este caso hay una iniciativa de Cambiémosla Ya que dice, esta ley no puede seguir siendo vigente, hay que cambiarla. Y en este caso, el poder legislativo no se ha querido meter de lleno a reformarlo. Y el Ejecutivo, pues tampoco en la emisión ya de permisos y en lo más operativo y concreto. Entonces no estamos hablando solamente de que sea la voluntad del presidente, ¿no? Sino que hay todo
un andamiaje E incluso jurídico y político para beneficiar, construido de 30 años atrás, Y ¿no? económico, ¿no? Y económico, ¿no? Entonces, en esa estructura y en esa andamiaje construido, ¿cuál es el beneficio del Ejecutivo? Condiciones de gobernabilidad, ¿no? Condiciones de políticas de equilibrio de poder, y por eso es que están siendo beneficiadas, porque hay un grupo pro minería fuertísimo en el país, encabezado por las principales empresas, y un cabildeo fuertísimo por parte del gobierno canadiense para no frenar proyectos extractivos en el país, y además leyes mexicanas que no alcanzan para frenar este tipo de proyectos, ¿no? Y que además, incluso con lo mínimo, ¿no? Un proyecto que respetara la legislación, en el caso de San José, por esas 75 obras ya debería de haber sido clausurado, por lo menos hasta resolver, ¿no? Frenar actividades hasta que se regularice y se resuelva. Pero no fue así, ¿no? La Semarnat no tuvo la fuerza suficiente, no voy a decir otra palabra, para llegar y frenar el proyecto cuando debió hacerlo en octubre del año pasado. Pero ahora hubiera estado debilitado, ¿no? En octubre del año pasado, la empresa se le terminó su permiso, y entre octubre, noviembre y diciembre estuvo trabajando sin permiso. ¿Y a quién le correspondía ir y generar al menos una clausura hasta que se regularizara? A la Semarnat, a la Profepa, y no lo hicieron. Entonces, ese fue el momento en el que se debió clausurar el proyecto hasta revisar, en un estado de derecho y en un estado que garantiza los derechos de las comunidades. Eso debió haber sucedido, pero el estado está cooptado, ¿no? Es importante mencionarlo. Yo sí quiero hacer ahí más que una pregunta, una opinión. En este caso sería una opinión. Hay un libro que se llama Pateando la Escalera. Perdón que no recuerde el autor. Bueno, sí, más o menos lo recuerdo, pero es de origen chino. Y cómo los países occidentales o las potencias fueron imponiendo sus ideas de desarrollo, ¿no? Y les vendieron esta idea de copiar sus instituciones, porque si copian nuestras instituciones vas a crecer, ¿no? Pero lo que no se dice es que la creación de esas instituciones en esas grandes potencias no fue así, o sea, no nacieron espontáneamente, sino fue un proceso histórico. Y en el caso de que se inaugura el neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari, que en su momento por periodistas, por ideólogos, por intelectuales, fue visto como el gran reformador, es decir, el que iba a llevar. Y hay anécdotas, hay descripciones, incluso escritores que acompañaron al expresidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? El mismo periodista Scherer comía y viajaba con él a Colombia en su avión, ¿no? Para hablar con García Márquez, por ejemplo, ¿no? Solo para comer con García Márquez. Pero es en este periodo neoliberal donde se empiezan a impulsar una serie de reformas que inauguran el neoliberalismo, ¿no? Y que además, acuérdate que también está el Tratado de Libre Comercio, el TLCA con Canadá y Estados Unidos, que va abriendo las puertas. ¿Y qué es lo que quiere en estos países, estas grandes potencias? Que México abra sus puertas a sus inversiones, ¿no? Pero bajo ciertas reglas de certeza que les den a esos inversionistas privados, ¿no? Entonces, está las reformas laborales, está la reforma laboral, está la reforma al Poder Judicial, es decir, que ahora es garantista, que se copia un poco el modelo gringo de estos juicios orales, según, en fin, una serie de reformas que abarca todos los ámbitos de la esfera pública, ¿no? Y que por eso es ahora cuando entiendo, cuando Aldo de la UNESCO me decía, es que hay proyectos en proyectos que trascienden a gobiernos, pues, ¿no? Y entonces ahí sí se comprende un poco cierta incapacidad de López Obrador, pero tampoco se ve mucha voluntad, bueno, ya cuando vemos esta acción de la Semarnat de ir contra este régimen ya puesto, ¿no? Porque el Tren Maya, el corredor interoceánico, incluso ya le cambiaron de nombre a la presa hidroeléctrica Paso de la Reina,
En realidad son proyectos neoliberales que ya vienen desde años atrás. El Tren Maya ya estaba, eran parte de los proyectos de Peña Nieto y está documentado, ¿no? Nada más que ahora cambió de nombre. El corredor interoceánico era la zona económica, ahora se llama corredor transísmico, corredor interoceánico. Megaproyectos que finalmente trascienden a los gobiernos, y por eso yo creo que entiendo esa parte de un Estado debilitado, un Estado cooptado, pero además que se extiende por todo los ámbitos legislativos, ¿no? por todo el sector público, desde la consulta a las comunidades indígenas, desde la reforma del Poder Judicial, desde la constitución de las corporaciones de seguridad pública, en fin, en todos los ámbitos está un esquema ya muy estructurado neoliberal que no sé cómo se va a terminar por combatir, ¿no? Sí, que además esto responde a un modelo económico global, ¿no? Por eso las comunidades decían, bueno, tenemos que actuar en lo local, ¿no? Nuestro aporte y nuestra apuesta y nuestra fuerza es lo local y la apuesta organizativa comunitaria, pero sabemos que los intereses en este sentido